Bien, buenos días. Vamos a empezar este servicio, este culto. Y vamos a empezar con oración. Quiero orar, quiero pedirte, amén, que vamos a orar esta mañana por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Mañana empiezan las conferencias, amén, va a ser todo por internet, no va a haber público y va a ser todo por internet. Vamos a creer por grandes cosas. Va a haber anuncios también y iglesias van a ser lanzadas. Necesitamos orar por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. También necesitamos orar por nuestra iglesia local. Amén, que Dios nos ayude, que Dios sea obrando poderosamente en todo este tiempo que estamos viviendo. También quiero pedirte que ores también por la iglesia hija, la iglesia de Vallecas y por toda la humanidad, por todas las naciones. Amén, estamos, amén, que Dios se involucre, que Dios se mueva, que Dios, amén, extienda su misericordia. Necesitamos orar por ello, por gente salva, por almas salvas, amén. Así que vamos a orar por ello y vamos a orar esta mañana también por esta predicación, amén, por este culto que vamos a tener y vamos a darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo, por este privilegio, Dios, de poder estar delante de tu presencia, delante de tu trono, Dios. Yo vengo delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Pido a Dios que seas obrando a través de este sermón, a través de esta palabra. Toca nuestros corazones, Dios, convicciónanos, Padre. Abre nuestros ojos, Señor, mi Dios. Llénanos de tu compasión, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre, que esta palabra penetre poderosamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, mi Dios, sacudiendo nuestras vidas, Dios, avivando nuestro espíritu, nuestras mentes, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre, por todo lo que vas a hacer a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de pasar a la palabra de Dios, recordarte también tus ofrendas y tus diezmos. Sigue siendo fiel, sigue siendo obediente. Si tú no puedes hacer el ingreso a la cuenta, no puedes hacer la transferencia, me puedes llamar por teléfono a mi número al 644-306-829 y yo pasaré a recoger las ofrendas, los diezmos, quedamos en un punto y yo los iré a recoger. Si tú no puedes hacer la transferencia, no puedes ingresarlo, simplemente me llamas y yo voy y recojo los diezmos, amén. Así es tiempo de ser fiel, es tiempo de donde debemos de creerle a Dios. Hay muchos que han perdido quizás trabajos, no están trabajando ahora mismo, pero es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de demostrar nuestra fidelidad y obediencia y nuestra confianza en donde está puesta, amén. Así que es tiempo de agarrarse de Dios, de confiar a Dios. Sigue siendo fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, amén. Y vamos a empezar este culto. Vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Quiero empezar con este sermón, con una historia de un hombre que cayó en la cárcel. De un momento a otro, este hombre era un creyente. Este hombre se dedicaba a la venta de seguros de hogar y de vida. Así que una mañana visita a una casa, se ve que era gente pudiente, gente de dinero. Y así que este hombre entra a aquella casa, lo hacen esperar hasta que salga el Señor de la casa. Y él estuvo por 45 minutos esperando hasta que el dueño de la casa se apareció. Y, y así que lo llevó a su oficina para hablar del tema. Y allí se encontraban 3 amigos más del dueño de la casa. Y así que se sientan, se toman un café. Y cuando el creyente le iba a hablar del tema del seguro, la policía y la secreta entran a la casa bien armados. Ahí intersectan las 5 que estaban reunidos en la oficina y resulta que en la casa encuentran armas, drogas y dinero. Y aquí se encontraba el cristiano en el momento menos indicado, en el lugar equivocado. Así que se llevaron a todos a la cárcel para investigaciones. Y este cristiano de un momento a otro le cambió la vida. De verse en libertad, ahora en verse en prisión, por algo que no tenía que ver. De un momento a otro, su situación, su vida, le cambió. Estuvo un año en la cárcel hasta que se investigaron que él no tenía nada que ver en el tema. Pero algo interesante de esta historia fue la reacción que tuvo este creyente. Él dijo estas palabras: me encuentro aquí encerrado en esta cárcel sin poder hacer nada, sin poder salir, sin poder hacer mi rutina de todos los días, pero yo voy a aprovechar este tiempo que estoy aquí para hacer algo que nunca había hecho, y es hablarle a la gente que está aquí sin esperanza, a la gente que está aquí sin ninguna salida. Voy a predicar el evangelio de Jesucristo.
Y muchos entregaron sus vidas a Cristo por este hombre. Muchos cambiaron sus vidas allí adentro. Muchos hallaron una esperanza, un consuelo. ¿Por qué? Porque este hombre entendió algo. Es una oportunidad que tengo ahora mismo. Esta historia nos lleva a considerar en la situación que tú y yo estamos viviendo ahora mismo. Encerrados en nuestras casas, amén. Quizás no estamos encerrados en una cárcel, pero estamos encerrados en nuestra casa. La vida nos ha cambiado. Vemos cómo está la situación en el mundo. Mucha gente sin esperanza, sin consuelo, sin tener ninguna salida, sin ninguna respuesta. Gente que necesita una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, de salvación. Y tú y yo, amén, así como este hombre de nuestra historia, somos llamados a anunciar, a llevar el evangelio a la gente. A una gente que está sin esperanza. Tú y yo somos llamados a llevar ese evangelio de poder, ese evangelio de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que se está perdiendo allá afuera. Mucha gente que está muriendo. Es triste ver toda esta situación. ¿Cuánta gente se está yendo sin Cristo? En el texto que vamos a leer de Juan 20, vemos a los discípulos que estaban encerrados. Jesucristo había sido crucificado. Era el tercer día y aquí los discípulos estaban encerrados, atemorizados, llenos de temor, llenos de miedo. El evangelio se había paralizado. Y ellos estaban encerrados. El evangelio no estaba expandiéndose, no estaba siendo predicado. Por sus temores, por sus miedos. Ellos no estaban viendo que había una oportunidad. Jesucristo había resucitado de la muerte. Era una oportunidad, una noticia tremenda para anunciar el evangelio. Pero ellos no aprovecharon la oportunidad. Quiero hablarte de aprovechando la situación o la oportunidad. Juan 20, versículo 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí tienes, remitiréis los pecados, les son a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les tuviese, les son retenidos. Amén. Discípulos encerrados. Quiero hablarte primeramente, amén, de sacudidos de un momento a otro, sacudidos de un momento a otro. Vemos que de un momento a otro nos ha cambiado el curso, el ritmo, el sistema de nuestras vidas. Ahora tenemos que estar encerrados bajo restricciones, prohibiciones, limitaciones establecidas por el Estado. Y todo por esta pandemia que estamos viviendo, una pandemia mundial. Amén. Antes de que se viniera esta situación, nuestras vidas gozaban de libertad tremenda. Teníamos, por decirlo así, una agenda diaria a seguir. Teníamos, amén, un curso a seguir. Casi a toda la humanidad ha golpeado todo esto que estamos viviendo. De ver que antes con normalidad se llevaba una vida libre, se iba al trabajo, al gimnasio, a la escuela, al colegio, a la universidad, se iba a una cafetería a tomar un café con amistades, con amigos, con hermanos, amén. Se iba a un parque, se iba al cine, a un centro comercial, a un día de campo, a visitar a la familia, etcétera, etcétera. Y ver que ahora no pueden hacer todo esto. Es frustrante, desanimante, desesperante ver cómo ha cambiado el sistema de la vida. Es frustrante. Esto también ha afectado a creyentes. Ver que los días de culto no se pueden reunir, ver que no se pueden compañerizar, tener convivio con hermanos, ver que los días de evangelismo no se puede salir a las calles a anunciar, a testificar de Jesucristo, ver que todos los eventos que se tenían organizados, verse cancelados. De un momento a otro, nos ha sacudido a toda esta situación. Esta situación ha sacudido nuestro sistema de vida, ha sacudido nuestras finanzas, ha sacudido nuestros planes, nuestros eventos, proyectos.
todo. Y aquí estamos encerrados en nuestras casas. En medio de todo esto que está pasando, estamos restringidos, limitados, algunos quizás atemorizados, llenos de miedo, de tristeza y de dolor. Esto ha paralizado nuestro sistema de vida. Todo lo que estamos viviendo, esta crisis ha paralizado nuestro sistema de vida. Pero lo que debemos de entender como hijos de Dios, como creyentes, es que en medio de todo esto, seremos a un Dios vivo, a un Dios que tiene el control de toda esta situación que estamos viviendo. Amén. No debemos permitir que esta situación paralice nuestro sistema de vida. Debemos de estar enfocados en el reino de Dios. Debemos estar enfocados en buscar a Dios, agarrarnos de Dios. Debemos estar enfocados en servir a Dios. Amén. De seguir con nuestro estilo de vida cristiana. Amén. Seguir con una relación personal con Él. Ser fiel a Dios. Ser obediente a Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Estar enfocados completamente en su voluntad, en su reino, en su obra. Vemos en el libro de Job una historia terrible. Job de un momento a otro siendo sacudido por unas circunstancias horribles. Pierde todo, incluso a sus hijos. Conocemos la historia. Pero aquí está Job viviendo todo esto. Imagínate su situación, su dolor, su tristeza, de un momento a otro. Amén, es sacudida su vida, de un momento a otro le cambia la vida. Esta situación es paralizante, amarga. Pero en medio de toda esta situación, nos dice la Biblia, en Job capítulo 1, versículo 20 al 21, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aún con toda la situación, aún cuando la vida le había cambiado, aún con todo lo que estaba viviendo, amén, nos dice la Biblia que se postró en tierra y adoró a Dios. Buscó a Dios con todo su corazón, al Dios de su salvación, el Dios de la esperanza. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora mismo, creyente? Estás adorando a Dios en medio de esta situación. Estás buscando a Dios en medio de esta situación. En el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué poderosas palabras de Job en medio de toda esta situación. En el capítulo 18 del libro de Job, él mismo dice, yo sé que mi Redentor vive. Aún en medio de todo lo que estoy pasando, en medio de lo que estoy viviendo, aún cuando me ha cambiado la vida, yo sé que mi Redentor vive. Él tiene el control de todo esto. ¿Cuánto podemos decir esas palabras? Yo sé que mi Redentor vive en medio de toda esta situación. Él tiene el control, Él tiene el dominio, Él sigue centrado en el trono. Job, ante todo lo que está viviendo, en ningún momento dejó que esa situación paralice su búsqueda, su enfoque en Dios, su fidelidad, su obediencia. Se mantuvo firme, fiel, leal a Dios en medio de esa situación. Aunque lo sacudió esta situación, pero él dijo, no, sacudirá mi vida terrenal, pero no puede sacudir mi vida espiritual, mi vida, amén, cristiana. Voy a mantenerme fiel en este tiempo, obediente a Dios. Esto es lo que debemos de aprender tú y yo. Ante esta situación que nos encontramos, debemos de estar en una búsqueda de Dios, agarrarnos de su mano, siendo fiel, obediente al llamado que nos ha dado. Tú y yo somos la luz en medio de este mundo de tinieblas. En medio de este mundo de dolor, somos los instrumentos que Dios va a usar para traer a gente a Él. Hemos sido comisionados. Dios va a usar nuestras vidas, porque Él ha dicho que en los últimos tiempos derramará su espíritu sobre toda carne. Y tú y yo somos esos instrumentos para que Dios derrame su espíritu sobre toda carne. Hemos sido comisionados. Marcos 16:15 le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es el mandato de la gran comisión para todo creyente. Tú y yo hemos sido llamados a predicar el evangelio a la gente.
No hemos sido llamados a encerrarnos. El hecho de que estemos viviendo restricciones, limitaciones, el hecho de que el local, el templo se haya cerrado, no quiere decir que vamos a dejar de predicar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. El templo se ha cerrado, se ha restringido, se ha limitado, pero no la iglesia. La iglesia no se ha cerrado. La iglesia somos nosotros. Debemos de estar usando todos los medios que tenemos a manos para seguir continuando con la obra de Dios, con la expansión del Evangelio, llegando a los perdidos. Amén. El templo, las puertas del templo están cerradas, pero las puertas de la iglesia no, porque la iglesia somos nosotros. Y debemos estar, amén, aprovechando esta oportunidad. Miles de gente están muriendo. Y tú y yo somos la esperanza, tú y yo somos esa luz en medio de este mundo de tinieblas. ¿Qué estamos haciendo? Podemos ver la necesidad que hay. Podemos ver este tiempo de oportunidad. Quiero hablarte, segundamente, una puerta abierta en medio de esta situación. El hombre de la historia que se encontraba en la cárcel, con la cual iniciamos este sermón, vio una puerta abierta en la situación que se encontraba. Él pudo alzar sus ojos y ver en la condición que se encontraba aquella gente en ese lugar. Era terrible la condición. Él escuchaba por las noches gente llorar, a gente gritar, lamentándose. Gente llena de temor, gente llena de miedo en ese lugar. Gente sin esperanza, gente que iba a pasar toda su vida encerrada allí, que iba a morir allí, gente que no tenía ningún consuelo, ninguna esperanza, atrapada en sus miedos, temores, sin tener la esperanza de algún día ver la luz de afuera, sin tener la esperanza de disfrutar con su familia de un hogar. Él pudo ser sensible a esto, pudo alzar su vista y ver esta necesidad. Este hombre pudo ver esa puerta abierta de oportunidad para predicarles el mensaje de esperanza del Evangelio. Te digo algo, las puertas de la cárcel estaban cerradas para los presos, pero estaban abiertas para el Evangelio. Amén. En otras palabras, ante esta situación que el mundo está viviendo, este encierro, este caos, las puertas de esta ciudad y de todas las ciudades y todas las naciones que un día tuvieron cerradas para el Evangelio, hoy están abiertas para que el Evangelio sea predicada. Hoy es la oportunidad, está abierta. Antes las puertas estaban cerradas, pero hoy, ahora mismo están abiertas. Es la oportunidad, es el tiempo de predicar el Evangelio, es el tiempo, amén, del gran avivamiento. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta. Lo que le está diciendo a la iglesia y a la iglesia de hoy, a ti y a mí, es que hay una oportunidad ahora, que tal vez antes no la había, pero ahora la hay. Hoy las puertas de las naciones están abiertas. Las puertas de la gente están abiertas. La gente está abierta al mensaje del Evangelio. Hay gente que está desesperada, sin esperanza, sin Dios, que necesita saber que ante todo esto hay una salida, hay una salvación, hay una vida eterna, hay un cielo por medio de Jesucristo. Puedes verlo. Puedes ver la oportunidad en medio de todo esto. O estás cegado por tus miedos, por tus temores, por tu interioridad. Cristiano, alza tus ojos. Los campos están listos, están blancos, están listos para la cosecha. Quiero hablarte rápidamente de 3 cosas que debemos quebrar, romper, para ver esa puerta de oportunidad abierta. 3 cosas importantes. La primera cosa que debemos romper es la incredulidad. En nuestro texto, Jesús ya había sido crucificado y puesto en una tumba. Ya era el tercer día y sus discípulos estaban reunidos, encerrados, debido a la situación que se había dado. Habían crucificado al maestro.
y posiblemente estaban persiguiendo a sus seguidores, no lo sabemos en sí, pero los discípulos se encontraban bien encerrados. El evangelio se había paralizado. La iglesia se había cerrado junto con el templo. Ahora, si tú lees todo el texto de Juan 20, nos dice que el tercer día por la mañana, María Magdalena fue a avisar a Pedro y a Juan de que Jesús no estaba en la tumba. Y ellos fueron corriendo a ver si era cierto, se encontraron con la novedad que sí, Jesús no estaba en la tumba estaba vacía, Jesucristo había resucitado de la muerte. Pero ellos volvieron otra vez a encerrarse. Y a lo largo de la mañana María Magdalena se encontraba llorando fuera de la tumba. Y Jesús se le aparece a María Magdalena y en pocas palabras le dice, ¿qué haces aquí, María? ¿Por qué lloras? Ella dice, es que no sé dónde se han llevado a mi maestro, a mi Señor. Y Jesús se le revela a ella y le dice, ve a mis hermanos y diles que subo al Padre. Y a su Padre, mi Dios y su Dios. Ve y diles, deja de estar llorando, deja de ser incrédula, ve y dile, he resucitado de la muerte, que subo al Padre. Y ella fue corriendo a avisarle. ¡Hey! He visto a nuestro Maestro, he visto a nuestro Señor, me ha dicho esto y aquello, Él ha resucitado de la muerte, Él vive, lo he visto con mis propios ojos y aquí está María anunciando esta noticia, está gozosa, está contenta, pero aquí están los discípulos escuchándola, amén, encerrados, esta era una noticia para compartir, era una noticia de esperanza, de salvación y ellos estaban encerrados por su incredulidad, perdiendo la oportunidad de dar a conocer esta tremenda noticia. Ellos encerrados allí mientras María contenta y ellos cruzados. Ay, sí, que era una noticia poderosa. Jesucristo había resucitado de la muerte. Qué tremenda noticia. Pero aquí ellos encerrados en su incredulidad. No podían creer. ¿Cómo iban a anunciar esa noticia si estaban llenos de incredulidad? ¿Cómo iban a darle a conocer a la gente de que Jesucristo había resucitado de la muerte, que Jesucristo era la esperanza? Si ellos no podían creer. Cristiano, ¿cómo vas a anunciar a la gente si tú no crees en ese Dios vivo, en ese Dios real? Cristo tuvo que penetrar milagrosamente a través de las puertas cerradas, demostrando a sus discípulos que Él era Dios, el que había convivido con ellos. Y yo creo que aún dudando de esto, Jesús les muestra sus manos y el costado para que así le crean. ¡Hey! Soy yo, el que fue crucificado. Miren mis marcas, miren mi costado. Estoy vivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Cristo ahora mismo para que le creas? Tiene que penetrar tu casa. Tiene que penetrar tus puertas. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que le creas que es el tiempo de oportunidad, el tiempo de predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que tiene que hacer Jesucristo? Es tiempo de oportunidad. Servimos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios que ha transformado nuestras vidas, a un Dios que nos ha dado esperanza, a un Dios, amén, que ha restaurado nuestro ser, nuestra vida, a un Dios que nos ha dado una visión, a un Dios que nos ha dado un destino eterno. Servimos a un Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que tiene que hacer Cristo ahora mismo para que le creas? Deja tu incredulidad. Jesucristo ha resucitado de la muerte. La segunda cosa que debemos romper es el egoísmo. Aquí están los discípulos conociendo y sabiendo una verdad, y sin embargo no compartiéndola. Jesucristo había resucitado de la muerte. Había gente que estaba desconsolada, sufriendo por todo lo que había estado aconteciendo. Y ellos, sabiendo la verdad, estaban callados, encerrados en su egoísmo. ¿Sabes una cosa? El egoísta no tiene ningún interés por ayudar a los demás. El egoísta piensa en sí mismo, en su seguridad, en su bienestar. No le importa si ve pasar necesidad. No tiene compasión. Es falto de amor. Tenemos la historia de la parábola del buen samaritano. Al sacerdote y el levita.
Vio ahí un hombre tirado, pasó el sacerdote, lo vio y ni se inmutó, no dijo nada, y pasó de largo. Vino el levita y igual así mismo pudo ver ese hombre que había sido robado, que había sido pegado, que había sido maltratado por la vida, y lo vio ahí y tampoco pasó de largo y no hizo nada. No tuvo compasión, no tuvo misericordia. Pero un samaritano se compadeció de él. Un samaritano dejó su egoísmo a un lado y se compadeció de esa persona. A ti y a mí se nos ha dado a conocer el Evangelio. Se nos ha dado salvación. En pocas palabras, tenemos el pan de vida que es Jesucristo. A nosotros se nos ha dado ese pan y ese pan tenemos que compartirlo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Y ese pan de vida lo tenemos tú y yo. Y ese pan debemos de estar compartiéndolo. ¿Quién de vosotros que tiene una barra de pan? Escúchame bien esto. ¿Quién de vosotros que tiene una barra de pan y sabiendo que tu vecino, tu amigo o tu hermano o cualquier persona que tú sabes que tiene hambre, no tiene qué comer y tú teniendo, le darías un pedazo, una porción de esa barra de pan? ¿O te la quedarías solo para ti? Piensa por un momento en este cuadro. ¿Qué harías? ¿Te la quedarías para ti solo? ¿Te comerías toda esa barra de pan para ti solo? ¿Te quedarías esa barra de pan o lo compartirías? ¿Qué harías realmente? Puedes ver la gente de día afuera, la necesidad que tiene del pan del cielo. Para que hay una gente hambrienta ahora misma de Dios. Gente que tiene hambre, gente que tiene necesidad de ese pan del cielo que es Jesucristo. Y tú y yo tenemos ese pan. ¿Y qué estamos haciendo? Encerrados en nuestra casa comiendo de ese pan. Siendo egoísta en vez de estar compartiéndolo. Compartiendo el mensaje de salvación. Compartiendo ese pan de vida. Ese pan que sacia la vida. Que llena los corazones. ¿Qué estamos haciendo? Actuando egoístamente, encerrados. Que es hora de quebrar el egoísmo. La tercera cosa que debemos de romper es el temor. En el texto vemos que estaban encerrados por el miedo, el temor a los judíos, temor a lo que estaban viviendo, temor a perder la vida. Estaban encerrados, atemorizados. ¡Hey! Me van a matar. Como muchos cristianos que hoy en día están encerrados, llenos de temor, pensando, ¡ay, voy a morir por esto! ¡Ay, es que el virus me va a pegar! Y están llenos de temor. ¡Ay, sienten que la vida se les va! Sienten que tienen dolor. ¡Ay, me estoy ahogando! ¡Ay, que no puedo respirar! Llenos de temor. Si te mueres, gloria a Dios. El morir es ganancia, por decirlo así. Deja tu temor. Cristianos llenos de temor, encerrados. ¿Sabes? El temor provoca que nos encerremos en nuestros miedos, en nuestras dudas. El temor es muy malo, es un espíritu que te paraliza, es un mal consejero. El temor nos miente constantemente sobre nuestras posibilidades en Dios. Nos miente diciendo que Dios no tiene el control de la situación. El temor habla. El temor nos miente diciendo que si hablas no te van a escuchar. Si tú hablas te van a tratar mal, te van a insultar. Porque no quieren escuchar, están adoloridos. Eso es mentira. En pocas palabras, el temor hace que renuncies a las oportunidades que se presentan en medio de las situaciones adversas. Y una de esas oportunidades que tenemos ahora mismo es la de compartir el Evangelio de Jesucristo. Es una oportunidad. Vemos el texto a los discípulos llenos de temor, inseguros del futuro, inseguros de la situación, y Cristo llegando en medio de ellos diciendo, paz a vosotros. Es tremendo que 2 veces le dijo, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor sabía sus temores. El Señor conoce tus temores. Y Él dice, hey, paz a vosotros.
Esta es una aserción de que no hay motivo para temer, de que todo está bien. Yo tengo el control. No hay que temer. Nada les va a pasar. Nada les va a suceder. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Prediquen el Evangelio, aprovechen la puerta abierta, hablen de la salvación, de la vida eterna, del mensaje de la cruz. Vayan así como el Padre me envió, yo los envío a usted. La paz con vosotros, no tengan temor, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Qué poderoso esto. Dios está contigo. Tienes la paz de Dios. Cristiano, ¿por qué vivir con temor? Si Dios nos dijo, la paz con ustedes. Vemos el texto. Que Cristo sopló sobre ellos el Espíritu Santo, los llenó de su Espíritu, para que ellos no tengan más cobardía, más temores, para que sean testigos de Él. Jesucristo nos ha llenado de su Espíritu. Él nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, un espíritu de poder, de dominio, un espíritu, amén, que nos impulsa, un espíritu, amén, que nos lleva a ser testigos de Él, testigos de la luz. Hemos sido llenados desde el momento que nos salvamos, el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. Él nos llenó de su espíritu. Somos llenos del espíritu, llenos de su poder, del poder de la resurrección. Tú y yo gozamos de ese espíritu. Es la presencia del Espíritu que da vida a la iglesia, nos da vida a nosotros, que convence al mundo del pecado y dirige a la humanidad hacia la reconciliación. Y tú y yo tenemos ese Espíritu cuando hablamos, amén, hablamos con la unción del Espíritu Santo. El versículo 23 de nuestro texto de Juan 20. Dice, a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes les retuviereis les son retenidos. En la traducción de la Pasión, de este mismo versículo 23, dice, te envío a predicar el perdón de los pecados, y los pecados de las personas serán perdonados. Pero si no proclamas el perdón de sus pecados, serán siendo culpables esclavos. Te envío a predicar el perdón de los pecados, y los pecados de las personas serán perdonados. Pero si no proclamas el perdón de los pecados, seguirán siendo culpables esclavos. A eso nos ha enviado el Señor, a proclamar el Evangelio, a predicar el Evangelio. Porque si callas, vas a rendir cuentas. Si callas, gente no se va a salvar. Es hora de predicar el Evangelio. La iglesia recibe el poder del Espíritu para llevar a cabo su misión. El mismo Espíritu que acompañó a los creyentes del primer siglo es el mismo Espíritu que está con nosotros hoy en día. Esto implica que tenemos el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Tenemos el poder del Espíritu. Dios nos ha comisionado con su Espíritu. Dios nos ha dado un llamado. Y es el tiempo, es la oportunidad. Es de alzar nuestros ojos y ver la oportunidad. En medio de lo que estamos viviendo, hay mucha gente que se está perdiendo ahora mismo. Gente que necesita de Dios. Gente que necesita saber que hay una esperanza y una salida. Que hay un cielo, que hay un destino eterno. Alza tus ojos. Y aprovecha este tiempo. Es tiempo de oportunidad, tiempo de hablar del mensaje del Evangelio. Jesucristo viene. Es hora de predicar el Evangelio. Es hora de mantenernos fiel, obediente a Dios. Es hora de agarrarnos de Dios, de mantenernos fiel. Decir, Dios, hoy más que nunca voy a servirte. Hoy más que nunca me voy a mantener fiel, leal, obediente a tu palabra, obediente a tus propósitos, obediente a tu voluntad. Hoy más que nunca, Dios, voy a hacer esa luz. Voy a compartir ese pan de vida. Hoy más que nunca voy a ser el instrumento que tú vas a usar, Señor. Aprovecha el tiempo. Es hora
3 cosas que tenemos que romper esta mañana: la incredulidad, el egoísmo y el temor. Agárrate de Dios. Vienen tiempos gloriosos. El Señor va a derramar de su espíritu, y esto lo está haciendo. Va a derramar su espíritu sobre toda carne, y tú y yo somos los instrumentos para que pase eso. Es hora de levantarnos, decir: heme aquí, como dijo el profeta Isaías. El Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y el profeta dijo: heme aquí. ¿Cuántos vamos a responder? Esto es todo lo que tengo. Quiero hacer un llamado. Ahí donde estás, tú estás escuchándome. Quiero que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Quiero hacer un llamado. Tú no eres salvo. Tú no eres un creyente, tú no eres un cristiano. Tú estás viviendo ahora mismo atemorizado. Estás ahora mismo viendo esta situación. Esta situación ha golpeado tu vida, ha sacudido tu vida. No sabes qué hacer. No duermes por las noches, no tienes paz por las noches. Duermes intranquilo, te despiertas a cada rato, con temor a que vaya a pegarte, con temor a que la muerte llegue a tu vida. Y sin saber a dónde ir, tú estás lleno de temor ahora mismo. Necesitas la paz de Cristo. Necesitas la paz de Dios en esta mañana. Dios puede traer esa paz que andas buscando. Dios, abre tu corazón a Él. Si tú eras un creyente que antes servías a Dios y estás resbalado, quiero que vengas, abras tu corazón a Dios. Voy a guiarte en esta oración. Quiero que repitas conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que he pecado contra ti, contra el cielo, reconociendo que necesito de ti. Padre, te pido que perdones todos mis pecados, y te pido ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo que entres en mi vida y en mi corazón y en mi mente. Yo te acepto como mi único y dueño y salvador de mi vida. Hoy tomo la decisión de darle la espalda a mi pecado, y tomo la decisión, Dios, de servirte con todo mi corazón. Dios, trae esa paz a mi vida, trae esa tranquilidad, trae esa fuerza, esa fortaleza, mi Dios. Ayúdame en esta decisión. Ayúdame, Señor, de ahora en adelante a caminar en obediencia, a serte fiel, oh Dios. Ayúdame a guardar tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dirigirme a cristianos. Es tiempo de aprovechar la oportunidad. Es verdad, estamos encerrados. Es verdad, estamos restringidos. Es verdad, las puertas del templo se han cerrado, pero las puertas de la iglesia no. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la esperanza. Tú y yo somos esa luz. Tú y yo tenemos el pan de vida. Compártelo. Aprovecha la oportunidad. Es tiempo de serle fiel a Dios. Es tiempo de ser obediente a Dios. Perdón, es tiempo de ser fiel al llamado de Dios. Tiempo de ser fiel en servir a Dios. Tiempo de ser obediente a su voluntad. Vienen cosas buenas. Habla. Sal de tu encierro y habla. Usa los medios. No puedes salir a la calle y anunciar el evangelio, pero puedes usar las redes. Habla. Amén. Esto es todo lo que tengo. Dios te bendiga. Nos vemos esta tarde. Amén. Recuerda, amén, los diezmos, las ofrendas. Sigue siendo fiel, sigue siendo obediente a Dios con este mandato. Amén. Si no puedes ingresarlo, no puedes hacer la transferencia, llámame a mi número de teléfono 644-306-829 y yo pasaré a recoger o quedamos a algún punto para recoger los diezmos, las ofrendas. Ser fiel, es tiempo de ser fiel a Dios, es tiempo de creerle a Dios. Amén. Yo te animo a que sigas siendo fiel con tus ofrendas y tus diezmos. Amén. Esto es todo. Dios te bendiga. Amén. Nos vemos esta tarde.